Bueno, nada, bueno, buenas tardes a todos. No sé, Kelly, ¿puedo comenzar? Sí, vamos a hacer una presentación. La licenciada Ujú. Santini María es vicedirectora de la carrera de licenciada en enfermería en UBA, maestrante tiene una maestría en docencia universitaria en la Universidad de Buenos Aires, instructora de RCP neonatal. Es un gusto poder contar con usted en este stage internacional, licenciada María. Por favor, puede comenzar con su ponencia. Bueno, muchas gracias, Kelly, por la presentación y bueno, también muchas gracias por la convocatoria eh, en este, digamos, curso. Y obviamente también gracias, Gastón, que también me hizo partícipe de este evento. Bueno, a mí me tocó hablar un poco, voy a hablar más que nada de lo que es una de las modalidades que, si bien es una modalidad que ya se conoce hace bastante tiempo, es una que se está implementando más que nada en los prematuros para evitar injurias, sobre todo en los prematuros que están mucho tiempo en asistencia respiratoria mecánica. Primero comenzar un poco, no empezar ya de lejos, calculo que algunos deben tener, ya habrán visto todo esto de las distintas modalidades ventilatorias, ¿sí? Pero para poder entender de lleno, ¿sí? Lo que es volumen garantizado, hay dos conceptos que uno tiene que tener bien en claro, sobre todo lo que es la parte respiratoria, ¿no? Uno saber qué es la compliance y por el otro lado qué es la resistencia, ¿no? Esta compliance es como la capacidad de distenderse, ¿no? La capacidad que tiene el pulmón de, digamos, adaptarse a cualquier tipo de cambio de volumen, ¿sí? Y lo que es resistencia sería esa capacidad de lo que es la vía aérea de resistir el pasaje de aire, ¿no? Cuando uno habla de resistencia y uno tiene lo que es la parte funcional de lo que es el árbol bronquial, uno por lo generalmente donde vamos a encontrar en la fisiología, la parte de resistencia, sería casi en las terminaciones del árbol bronquial en las pequeñas, o sea, en los alveolos, en los bronquiolos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienden a ser más pequeños. Por eso es que yo le pongo acá un dibujo siempre de que pongo una pajita y que trato de soplar para elevar, digamos, una pelota. Entonces, cuanto más pequeña el diámetro de la pajita, más resistencia voy a encontrar. ¿M? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que está en asistencia respiratoria, uno debe pensar dónde hay más resistencia. En el árbol bronquial, ¿sí? Obviamente en las terminaciones bronquiales, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta de que un prematuro, hablamos de todo lo que es aquel menor de 37 semanas, pero un prematuro puede ser desde las 24, 26, 27 a 30 semanas. Entonces, si tenemos en cuenta un poco la fisiología, un prematuro que nazca en las 26 semanas, el árbol bronquial no está totalmente desarrollado, ¿no? En lo que es el periodo sacular, la palabra lo dice, sacular viene de saco, no tiene las terminaciones en sí que son los alveolos, sino que son unos sáculos. Por lo tanto, si nace un prematuro extremo de 26 semanas, si requiere ventilación con presión positiva, esos sáculos son más duros y requieren mayor presión para distenderse. Entonces, uno también tiene que tener en cuenta a la hora de recibir y a la hora de la atención del recién nacido la edad gestacional. Y si un paciente está en lo que es en asistencia respiratoria mecánica, es donde lo voy a encontrar mayor resistencia. Bueno, en el tubo endotraqueal, porque si utilizo un tubo que es no acorde a la edad gestacional, va a haber una luz más pequeña por donde vaya el flujo de aire. Bien, entonces, parámetros ventilatorios, ¿sí? O lo que es la mecánica o la ventilación mecánica. A la hora de, digamos, estar trabajando con un respirador, uno tiene que tener habilidades y destreza y saber bien el manejo de los parámetros ventilatorios. Cuando hablamos de PIN o pico o PIP, es esa presión positiva que va a permitir que el aire ingrese. Cuando hablamos PEP, es la presión al final de la expiración. Luego tenemos la presión de la vía aérea, que es un promedio de las presiones.
frecuencia respiratoria es ciclos, la cantidad de ciclos respirados en un minuto. El tiempo inspiratorio, que es el tiempo que tarda en entrar y distribuirse el aire en lo que es la vía aérea y los pulmones. El tiempo expiratorio es el resultado entre el tiempo inspiratorio y la frecuencia respiratoria. Y el IE, que algunas veces nosotros cuando estamos con un paciente en respirador, miramos más que nada qué relación, ¿sí? ¿Qué sería el IE? Que es la relación en el tiempo inspiratorio y expiratorio. Bien. Esto también es parte de lo que es la funcionalidad o la mecánica ventilatoria de nuestro paciente. No podemos no saber la fisiología, ¿sí? Cuando hablamos de, bueno, un paciente que lo estuvieron ahora hablando del BNI, el CPAP, ¿no? Sabemos que el CPAP lo que genera es dar una presión positiva. Pero ¿qué es lo que genera esa presión positiva? Lo que el objetivo es mantener esta capacidad residual funcional. Pero ¿qué es la capacidad residual funcional? ¿No? Entonces, cuando vemos estos volúmenes pulmonares o capacidades, bueno, tenemos que saber que tenemos un ciclo respiratorio, que sería la fase inspiratoria, la fase expiratoria, y que tenemos capacidades que son sumatorias de uno, de dos o más volúmenes pulmonares. ¿M? Entonces, uno habla de capacidad residual funcional cuando habla de volumen de reserva expiratoria más volumen residual. Lo hago más sencillo para que lo entiendan. Uno inspira y expira, ¿no? Y si uno quiere hacer una expiración forzada, es decir, si quiere sacar la mayor cantidad de aire de los pulmones, va a haber un momento que voy a llegar a sacar, pero no todo el aire, ¿no? Entonces, cuando trato de sacar la mayor cantidad de aire de los pulmones, significa es esa reserva que me queda, ¿no? Que es el volumen de reserva expiratoria. Pero siempre al final de una expiración, ¿sí? Forzada, no puedo nunca sacar el volumen de aire todo que tengo en los pulmones porque si no dejo de respirar y me muero, ¿sí? Entonces siempre queda como un resto y eso se llama volumen residual, la palabra lo dice. ¿Para qué queda ese volumen residual? Para poder mantener, ¿sí? El alveolo distendido y evitar que se colapse. Por eso es tan importante esto de la presión positiva al final de la aspiración cuando los pacientes están con CPAP, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque es muy importante tener en cuenta las capacidades funcionales, conocer la terminología y saber qué funcionalidad va a tener la modalidad respiratoria que voy a utilizar. Entonces, en lo que es mecánica ventilatoria, o sea, de modo invasivo, tenemos, por un lado, lo que es alta frecuencia o la convencional, pero a su vez hay distintas modalidades ventilatorias, ¿no? Que tenemos modalidades ventilatorias que pueden ser sincronizadas o asistidas o en forma controladas. Pero en cualquiera de ellas, si ustedes lo ven, siempre hay dos tipos de modalidades que uno que va a tener en cuenta. O va a ser, digamos, por objetivo, por volumen o por presión, ¿sí? Ahora vamos a ver que lo que vamos a ver es el objetivo volumen. ¿M? Ay, perdón. Esta está. Entonces, cuando hablamos de volúmenes respiratorios, es que uno tiene que tener en cuenta que la respiración es un proceso cíclico de inspiración y expiración. Entonces, lo que hablamos de volumen, por así en general, es el volumen tidal, es decir, la cantidad, el volumen de aire que se desplaza hacia los pulmones o expirado en cada ciclo respiratorio. Y eso, en lo que es asistencia respiratoria, se llama volumen tidal, ¿sí? Cuando hablamos de minuto, volumen minuto respiratorio, es el volumen de aire que entra en los pulmones en cada minuto. Y el volumen alveolar es aquel que se produce en el intercambio gaseoso, porque no es lo mismo el volumen de aire que está en el intercambio, que es entre el alveolo y el capilar, que el volumen que está circulante, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué les digo esto por qué es tan importante pensar o tener en cuenta esto que les digo de volumen tidal? Porque acá es donde vamos a hablar de volumen garantizado, ¿sí?
Porque por un lado, lo que es la ventilación controlada por presión, ¿sí? Y la ventilación alveolar se consigue eliminando la CO2 y que va a depender del volumen tidal. Es decir, la única manera de eliminar la concentración de dióxido de carbono es que haya una buena, adecuada ventilación-perfusión. Entonces, si no lo hay y hay retención, eso no va a favorecer. Si ese volumen tidal, sí, es mayor que el espacio muerto, el intercambio de gaseoso a nivel velar no sería suficiente. Por lo tanto, no hay una adecuada oxigenación. Y esto va a producir que llegue el paciente con una hipercapnia. Si el volumen tidal, en vez de ser mayor, es menor, además puede ser que produzca una telectasia, ¿sí? Y esto también va a afectar lo que es la ventilación, perfusión, y con el tiempo el paciente va a estar hipóxico. Entonces, bien, ahora, esto de volumen garantizado, ¿por qué? ¿De dónde viene? Entonces, tenemos modos controlados por presión o modos controlados por volumen, ¿sí? Acá es lo que yo les mostraba, qué diferencia hay cuando yo utilizo un modo controlado por presión y cuando utilizo un modo controlado por volumen. Si uno mira las curvas, en las modalidades de controladas por presión, la presión es independiente y por lo tanto siempre va a estar constante. Y la que va a cambiar es el flujo, ¿sí? Y si la situación fuera diferente, la que va a ir cambiando, variando, va a ser la presión, ¿no? ¿Sí? Acá lo que vemos es las curvas en presión controlada. Y acá en la curva donde está controlada por volumen. Van a ver que acá en la de volumen, el volumen de aire siempre va a estar constante y la que va a ir variable va a ser la presión. ¿Qué va a variar? La presión va a ir variando para poder alcanzar ese volumen tidal, esa cantidad de aire, ¿sí? Ese volumen de aire. Bien, entonces, ¿por qué se utiliza este tipo de modos ventilatorios? Porque lo que queremos generar, como les dije anteriormente, es esta injuria o lesión asociada a los pacientes que están hace mucho tiempo en asistencia respiratoria. Evitar la sobredistensión, ¿sí? Y la presencia de atelectasia. O sea, lo que uno trata de evitar, ¿sí? Sobre todo esto de generar mayor sobredistensión. Entonces, cuando uno mira una placa pulmonar, va a encontrar que el volumen está muy expandido, con muchos espacios intercostales ventilados. Entonces, eso puede generar un volutrauma. Y en una atelectasia es donde yo estoy administrando volúmenes muy pequeños, insuficientes, y eso hace que llegue a una atelectasia. Entonces, ¿hay estrategias para que un paciente evite, digamos, entrar en asistencia respiratoria y evitar futuras lesiones? Sí. Por un lado, como ya usamos hace mucho tiempo, es que el uso de corticoides prenatales también disminuye la incidencia de aquel prematuro que van a nacer que presente un síndrome de distrés respiratorio. También la administración de surfactante exógeno también disminuye la incidencia de que ese paciente requiere ventilación y aparte disminuir también el aporte de oxígeno si es que está con oxígeno. Y también de otra manera, evitar, digamos, que todo paciente que está con dificultad respiratoria ingrese a un respirador o utilizar otros modos de ventilación que no sean tan invasivas como el CPAP o el BNI. Y en el caso de que ese paciente sí o sí requiere asistencia respiratoria, bueno, ojo, manejar un volumen tidal apropiado para no evitar una sobredistensión pulmonar, un adecuado PEP, ¿sí? Y también esto de ventilación gatillada por el paciente. ¿Qué quiere decir? Como les mostré anteriormente, los modos ventilados pueden estar sincronizados. Y la manera de estar sincronizados por el paciente es a través de un sensor. Este sensor de flujo lo que hace es detectar esos esfuerzos respiratorios y en algunos ciclos respiratorios poderle brindar algún tipo de presión de soporte, ¿sí? Para que pueda terminar ese ciclo. ¿M? Y aparte genera mucho mayor conformidad, ¿no? Los modos sincronizados.
Entonces, cuando hablamos de modalidades ventilatorias, se refiere al objetivo o a la variable de límite de la ventilación. Hablamos de presión y hablamos de volumen. Cuando la distensibilidad mejora, ¿sí? La presión tiende a disminuir automáticamente para poder entregar ese volumen objetivo. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas que tiene o las desventajas que tiene, digamos, utilizar como objetivo la variable presión? Es mucho más fácil, tengo un flujo mucho más continuo y esto permite la respiración por parte espontánea del paciente. Y esto de que, bueno, disminuye la presión, ¿sí? Permite también disminuir paulatinamente lo que es la presión inspiratoria o el pico, la presión inspiratoria máxima y la frecuencia respiratoria. Esto a medida que vaya dándose paulatinamente, podemos lograr el destete en el paciente en la asistencia respiratoria. Y la desventaja que si yo manejo la presión, es que va a haber mucha variabilidad en el volumen tidal, ¿sí? En lo que es la resistencia pulmonar y sobre todo la pérdida de flujo peritubo. ¿M? Entonces, hablamos de ventilación con objetivo de volumen, ¿sí? Donde el clínico lo que va a hacer es programar el volumen que va a ser entregado más allá de los cambios que se produzcan en la función pulmonar del paciente. El volumen tidal es el variable que prima en este caso y por lo tanto cuando la compliance pulmonar y el esfuerzo respiratorio del paciente mejoran, todo lo que es la presión inspiratoria disminuye y esto va, como dije anteriormente, llevando a lograr que baje la frecuencia, el pico y esto al destete, digamos, del paciente en asistencia respiratoria. ¿Sí? El volumen objetivo se puede utilizar en cualquiera de los modos que dije anteriormente. Pueden ser modos ventilatorios sincronizados, asistida controlado o con presión de soporte. Entonces, em, ¿existen modos ventilatorios, pero de volumen controlado? Sí, la mayoría de los respiradores hoy en día acá ya tienen como actualizado su software para poder lograr el objetivo, el volumen objetivo, ¿no? Entonces, podemos encontrar que muchos de los respiradores encontremos poder dar volumen, ¿sí? Garantizado, como vamos a ver ahora, o que nos permita dar presión regulada a volumen controlado, o que nos permiten dar volumen asegurado, presión de soporte, que nos puedan dar volumen limitado o volumen tidal objetivo, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de hoy los respiradores que tenemos nos permiten, digamos, controlar por presión y poder dar, digamos, este tipo de modalidad ventilatoria. Entonces, tenemos dos, por un lado, dos. El modo ventilatorio con objetivo volumen o el modo ventilatorio con volumen garantizado, que es lo que vamos a ver después. El que tiene el volumen controlado, este término se refiere a que los equipos lo que están diseñados para entregar un volumen objetivo, ¿sí? Siempre el objetivo del volumen, esto, la programación lo va a hacer el clínico, el médico, ¿sí? Y este tipo de volumen se puede utilizar en todas las edades, tanto de un recién nacido como en los adultos. Entonces, lo que va a hacer es que en cada ventilación va a entregar, ¿sí? Un volumen tidal constante que está prefijado por el médico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que el volumen tidal ingrese con una determinada presión, pero dependiente de la compliance y de la resistencia pulmonar, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es que el ventilador entrega el volumen dentro del circuito, más allá de la cantidad de presión que sea necesaria para poder alcanzar y lograrlo, pero siempre hasta una seguridad, hasta un nivel de seguridad programado. O también algunas veces lo que hacen es programar un tiempo inspiratorio máximo, ¿sí? Eh, Como una medida extra de seguridad. Entonces, la inspiración, ¿qué va a pasar? Va a terminar cuando alcance ese volumen tidal o cuando haya alcanzado ese tiempo inspiratorio máximo que está programado.
El volumen garantizado es el que está más estudiado en lo que es neonatología, sí, pero todavía, ahora les voy a explicar, hay cierta como resistencia por el miedo de, bueno, no me va a hacer un hemotórax el paciente, ¿sí? Entonces, el volumen garantizado, la palabra dice, garantiza determinada cantidad de volumen, y hablamos de volumen tidal, ¿sí? Entonces, controlado por la presión y garantiza que llegue al paciente un determinado volumen. Y esto lo hace ¿cómo? A través de un sensor de flujo, ¿sí? Que lo que permite es medir el volumen exhalado, ¿sí? Este sensor se coloca cerca de la boquilla del tubo endotraqueal del paciente y lo que hace el respirador es ajustar en cada ciclo el pico inspiratorio o respiratorio para que ese gas tidal, ¿sí? entre en cada ciclo exactamente lo que está programado. En la ventilación del volumen garantizado, la presión máxima de cada ciclo ventilador se ajusta a fin de mantener un volumen tidal objetivo y basado en el volumen tidal, o sea, volumen expiratorio mediante ciclos anteriores, ¿sí? Em, porque la medición eh, del volumen, digamos, tidal expiratorio está de estimado, o sea, eh, es como que es más preciso el volumen de tidal expiratorio que el volumen tidal inspiratorio, ya que lo que es la inspiración, con el aumento del flujo y las pérdidas peditubos que pueden haber, eh, en la exhalación lo que se hace es que es un proceso más pasivo. No sé si me explico. En la inspiración puede haber muchas variables que hacen que fluya el volumen. Entonces se tiene más en cuenta el volumen tidal expiratorio que el volumen tidal inspiratorio. ¿Para qué? Para que la respiración más o menos tenga en cuenta cuál es, cómo controlar la presión en un determinado para el siguiente ciclo respiratorio, ¿sí? Lo que hace es tomar como referencia al respirador el volumen tidal para poder ajustar las siguientes respiraciones en los siguientes ciclos. No sé si se me entendió. Bueno, sigo. Después de última siguen las preguntas. Por favor, puede repetir un poquito, puede recapitular. ¿De volumen garantizado? Sí, sí, de lo que está hablando ahorita. Bien, listo. A ver, hablamos de volumen controlado y volumen garantizado. El volumen controlado, perdón, el volumen garantizado está controlado por presión y con garantía de volumen, es decir, que yo sé cuánto es el volumen que le va a llegar al paciente. Esto se hace a través de un sensor de flujo que se coloca en la boquilla del paciente, ¿sí? Que va a medir. ¿Y qué es lo que va a medir precisamente? Lo que va a medir es el volumen tidal expiratorio, ¿sí? Más que el inspiratorio. No va a medir el volumen que ingresa durante la fase de inspiración. Lo va a medir más lo que sale, porque en la fase de inspiración el gas va a pasar por varios procesos. En la de cuando, por ejemplo, en la distribución digamos, del aire dentro del pulmón, si cuando ingresa el aire puede haber pérdidas peritubo porque el tubo por ahí es más pequeño para la edad gestacional del niño, entonces se va a tener en cuenta cuánto es el volumen que salió durante la fase expiratoria para después en la siguiente ciclo lo que hace es tomar en cuenta ese volumen tidal como referente para determinar cómo ajustar las siguientes presiones en los siguientes ciclos. ¿Para qué? Si aumento o bajo las presiones para que el volumen tila, o sea, esa cantidad de aire que ingresa y egresa en un ciclo en el pulmón, sea exacto para poder ventilar y oxigenar a ese paciente. ¿Ahí se entendió? Más o menos. No es un volumen, o sea, es un modo ventilatorio que está estudiado, pero no es algo que lo usemos muy frecuentemente. Bueno, de última, si no, después volvemos a hacer recapitulamos de vuelta al final. ¿Les parece?
Sí, está bien. ¿Sí? Bien. ¿Alguien me estaba diciendo algo? ¿No? Bien. Bueno, volumen, esto lo dije un poco. Entonces, ¿qué me permite programar con este tipo de modalidad ventilatoria? Me permite poder programar el volumen tidal expiratorio, un tiempo inspiratorio máximo y una presión inspiratoria máxima. ¿Por qué esto? Porque si yo puedo lograr, digamos, variar la presión para llegar a un volumen, ¿sí? determinado, esto lo que me va a permitir es que el paciente pueda ser destetado más rápidamente y paulatinamente. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasaba cuando uno usaba la modalidad controlada, digamos, por presión, no por volumen, por presión? Lo que yo hacía era bajaba y subía la presión para que ingrese el volumen. Pero supongamos que un paciente está en asistencia respiratoria, me viene un gas, me viene una placa, yo lo que hago es manejar el pico, el PIM, la PEP y el volumen dejo que sea variable, ¿sí? Me puede pasar que a los 15 minutos vengo, le bajo la presión y veo que a las 30 minutos le vuelvo a sacar un gas y veo que el pulmón, en vez de estar bien expandido, ha disminuido su capacidad. Este tipo de modo ventilatorio lo que me va a permitir es que no se, ni se me sobredistenga, no se haya una sobredistensión pulmonar, ni que tampoco haya zonas de atelectasia, y que sea más rápido el destete de ese paciente en asistencia respiratoria. Por eso uno habla de volumen garantizado. Acá lo que vamos a jugar es que con las presiones y no al revés con las otro tipo de modalidades ventilatorias. ¿Mm? Entonces, bueno, acá lo dije, las ventajas que tiene este tipo de modalidad bien perfundidas y ventiladas, va a cortar el tiempo de duración de ese... ¿Se me escucha? Porque me aparece a mí un cartelito, su conexión es inestable. Por eso, ¿vamos bien? Sí, Se interrumpió un momentito, pero ya se ha restablecido. Listo. Entonces, va a cortar el tiempo de duración en el paciente en asistencia respiratoria mecánica, va a reducir la incidencia de neumotórax, ¿sí? Y también la incidencia de hemorragias intraventriculares, ¿sí? Porque si nosotros también tengamos en cuenta que hay episodios de hipoxia, porque hay un mal manejo, o porque no hay una adecuada ventilación por esto de la entrada de aire y el egreso, el ingreso y el egreso de aire. Y si no hay un adecuado intercambio gaseoso, va a haber retención de CO2, o sea, una hipercapnia. Y lo que es aumento, digamos, de la hipercapnia, también ahí va a afectar lo que es a nivel del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Entonces, manejar bien adecuadamente las presiones para que tenga un adecuado aporte de aire, ¿sí? O adecuado volumen tidal, también va a disminuir que haya hemorragias intraventriculares, ¿sí? Y también reduce lo que son los como es episodios de hipoxemia en los recién nacidos ventilados, ¿sí? ¿Mm? Por ejemplo, si eh, estos pacientes que están en asistencia respiratoria por un tiempo, ¿m? Ventilados, esto de la hipoxemia tiene que ver más que nada con el volumen corriente cuando cae, cuando un paciente, por ejemplo, hace un esfuerzo
episodio de esfuerzo o una respuesta de vasalva, ¿no? Entonces, en ese momento lo que va a hacer es va a haber una caída del volumen corriente y hace que la ventilación y oxigenación disminuya y por lo tanto el paciente empiece a desaturar, ¿sí? Generalmente nosotros, no sé ustedes, pero nosotros los pacientes que están en asistencia respiratoria no están totalmente sedados, ¿sí? Tenemos una pseudoanalgesia, más que nada, pero puede haber un esfuerzo, una respuesta vasalva, por ejemplo, un paciente que está haciendo un esfuerzo y eso hace como un reflejo y puede haber caída del volumen corriente, el volumen tidal, y eso va a ver que no haya una adecuada ventilación y oxigenación, por lo tanto el paciente desatura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a, bueno, todos los pacientes van a entrar en este tipo de modalidad? No, la verdad que no, no todos funcionan ni todos se manejan para todos los mismos pacientes. Esto va a ser acorde a cada clínica. Además, las modalidades se deben ajustar, digamos, la PIN automáticamente de acuerdo al paciente, ¿sí? Este tipo de modalidad ventilatoria, a nosotros acá, no en todos los servicios lo utilizamos y todavía hay cierta resistencia por el miedo de esto de que, bueno, tenemos un paciente, nos viene un gas y tiene cierto grado de hipercapnia o cierto aumento de la CO2 y es algo que podemos esperar al momento de que estos pacientes ingresen este tipo de modalidades ventilatorias. Pero bueno, algunas veces los médicos se asustan y dicen, no, bueno, volvamos a la modalidad que estaba anteriormente. Por lo tanto, siempre tiene que haber como una planificación, una educación y entrenamiento de todo el personal con este tipo de modalidad. Lo tienen que usar personas que están convencidos o que sean referentes, que hayan trabajado con este tipo de modalidad entre instituciones. Debemos conocer la fisiopatología que tiene mi paciente y cómo va a interactuar mi paciente con respirador. Por eso es que este tipo de modalidades ventilatorias deben ser en modos sincronizados, ¿sí? En sincronía con el esfuerzo respiratorio del paciente. Y evitar errores comunes, ¿no? Cuando uno elige el volumen corriente, ¿sí? Debe hacer acorde. Em, Bien, en la práctica, ¿cómo ponemos todo esto en la práctica? Bueno, solamente lo vamos a usar para poder medir el volumen tidal a través de un sensor, ¿sí? Que se le coloca en el tubo endotraqueal. Usar siempre el tiempo expiratorio, no el tiempo inspiratorio, porque sobreestima, perdón, porque hay siempre pérdida peritubo, ¿sí? Los modos gatillados, más que nada lo asincrónico, asistido controlado o presión de soporte, son modos más que nada sincronizados, o modos como la presión de soporte, que lo que hace es soportar las presiones en cada respiración o cada respiración espontánea del paciente. Programar que el volumen tidal más o menos debe ser acorde alrededor de 5 mililitros por kilo y también ajustar, digamos, el pico o el PIN, la presión inspiratoria máxima, tratar de tener lo más alto posible. Por lo general programan entre 25 a 30 centímetros de agua o por lo menos 5 a 10 por encima de lo que tenías en otro tipo de modalidad ventilatoria. Y siempre los tiempos inspiratorios, los flujos, cuando uno programa, deben ser apropiados para el paciente. Esto es más o menos como una apreciación de lo que tendríamos que programar. Bueno, no, los médicos programan de acuerdo al cuál es el volumen tidal objetivo, o lo que yo quiero, de acuerdo a la edad gestacional o las características de mi paciente. Hablamos de volumen tidal objetivo para los prematuros entre 4 a 5 mililitros por kilos. Los prematuros que pesan alrededor de 700 entre 5 a 6. Y luego tenemos prematuros mayores de 2 semanas o que tengan displasia broncopulmonar 6 mililitros por kilo. Y los recién nacidos término entre 4 a 7 mililitros por kilo. ¿Mm? Cuando nosotros tenemos en cuenta, digamos, bueno,
Al principio nos va a costar bastante poder entender este modo ventilatorio, pero lo que sí tenemos que entender cuando hablamos de volumen garantizado es que está garantizado el volumen, está programado y que se va a controlar la presión para que la presión misma, o sea que el respirador lo que va a hacer es regular las presiones para que ese volumen que que programó el médico se alcance, ¿sí? Entonces, como dijimos que también el volumen expiratorio, el volumen tira expiratorio es el que se toma como referencia el respirador para poder ajustar las presiones en los otros ciclos, era porque el volumen de tida, el inspiratorio, podía fluctuar porque puede haber pérdidas peritubos. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es cómo hacemos para disminuir esas fugas. Entonces, teniendo en cuenta las características y el riesgo de endotrauma, entonces, pérdidas peritubo, el tubo es acorde a la edad gestacional y el peso del paciente. Entonces hay que evaluar el tamaño del paciente, la postura y generar confort. Porque muchas veces, bueno, nosotros cuando después veamos lo que es intubación nasotraqueal, yo voy a hablar un poco de los cuidados del tubo endotraqueal. Pero generalmente el tubo endotraqueal en algunas instituciones acá lo que hacen es, si es un prematuro extremo, cortarlo el tubo para que no sea tan largo. Y en otras instituciones lo que hacen es colocar como un tutol alrededor del tubo para que no se acode, ¿sí? Em, Todos los tipos de fugas mayores al 50% van a comprometer todo lo que es el volumen de tiempo expiratorio. Por lo tanto, no va a poder programar las presiones en los siguientes ciclos respiratorios para poder alcanzar ese objetivo volumen. ¿Sí? Entonces, uno requiere generalmente tenga sincronía como la mecánica pulmonar del paciente, ¿sí? Yo tengo que evaluar la mecánica respiratoria y la voy a evaluar a través de los parámetros de respirador, pero a través de la observación y también de la auscultación y también de la saturación y la frecuencia respiratoria. Como así también, digamos, familiarizarse con lo que es el bucles, las curvas dentro de lo que es el respirador y lo que es el estado ácido base. Yo siempre digo lo mismo, no me sirve de nada tener una lectura de un estado ácido base si yo no comparo con la clínica de mi paciente y lo comparo con los parámetros que están programados en el respirador. Entonces, eh, si el estado ácido base no es acorde, tengo que ver qué es lo que le está pasando a mi paciente, ¿sí? Y esto puede llegar a producir, digamos, disconfort al paciente, ya sea porque la modalidad ventilatoria no es acorde o porque yo resulta que, no sé, el tubo es chico, tiene secreciones, mi paciente está en un respirador donde el calentador está a temperaturas altas, las secreciones se ponen más espesas, le está llegando gas, un montón de cosas tengo que evaluar más allá de que uno pueda entender o familiarizarse con este tipo de modalidad ventilatoria, ¿sí? Este tipo de modalidad ventilatoria, volumen garantizado, está en proceso en estudio y no todas las instituciones lo ponen en marcha, ¿sí? Lo que ellos están viendo en comparación es que este tipo de modo es mucho más fácil o mucho más práctico y que hace que el paciente no esté tanto tiempo en asistencia respiratoria, en respirador, en modalidad o ventilación mecánica. Y esto permite el destete paulatino y evitar que haya neumotórax, y evitar que haya una sobredistensión pulmonar con este tipo de modalidades. Bueno, acá les muestro más que nada que también uno tiene que tener en cuenta que los cuidados de enfermería es la ubicación del sensor, ¿sí? No sé si ven, bueno, este paciente tiene un tubo, digamos en la bifurcación del tubo, por un lado le colocamos el sensor de flujo y por el otro lado está el circuito de aspiración. En este caso es una circulación, un circuito de aspiración cerrada. En muchos de los respiradores hoy, em, hay que calibrarlos constantemente y esto se debe a que el sensor
está ubicado muy por debajo, las tubuladuras están sobrecalentadas, bueno, digamos, el calentador está a temperatura era muy alta y esto hace que las tubuladuras hayan, digamos, agua, burbujas de agua, y esto tiene que ver, bueno, me estoy adelantando, pero esto tiene que ver un poco con qué tipo de tubuladuras estoy utilizando para mi paciente, ¿sí? Por lo general, las tubuladuras tratamos que sean servocontroladas, que me permite controlar la temperatura adentro de las tubuladuras. Y esto lo que evita es que se condensan de agua. Y si evitamos que se condensan de agua, el agua no llega al sensor y el sensor funcione bien. Si no, tengo que volver a desconectar, volver a calibrar el sensor. ¿Sí? Eso, por eso es tan importante el cuidado de este tipo de los sensores. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, si hay algo que por ahí me parece que no quedó lo de volumen garantizado bien, a ver si con la gráfica. A ver, bueno, igual escucho preguntas y dudas mientras yo voy buscando algo para mostrarle. Consulta, a ver, licenciada María, licenciada Kelly, licenciada Inés, todo ha quedado claro. ¿Ha podido reforzar todo lo que han venido aprendiendo durante las unidades anteriores? Claro, Todo yo lo que no sabía es si vieron todas modalidades ventilatorias. ¿Modos ventilatorios vieron? Porque por ahí si no vieron mucho, por ahí sí les resulte difícil este. sí, sí han visto en la Ah, unidad, sí, han visto en la unidad 4, estrategias ventilatorias, modalidad presión regulada con control de volumen, modalidad volumen asegurado ah, con control de presión, modalidad de bien, bien, ventilación por perfecto. necesidad. Y bueno, ujú, Lo que pasa es que realmente sí, sí hemos visto en los diferentes módulos, ¿no? Pero la práctica nuestra es que mayormente trabajamos con Ujú, presiones, no trabajamos con claro, volúmenes, ¿no? Entonces, sí. eso es lo que es importante, ¿no? Porque definitivamente la presión adecuada y aunado al volumen, la ventilación es mucho más efectiva, ¿no? Sino que es Ujú. mayormente nosotros, pues en mi unidad, o sea, la ventilación es ciclada por presión, ¿no? Entonces lo de volúmenes, como no estamos tan, no lo llevamos tanto a la práctica, sobre todo el lado de enfermería, ¿no? Inclusive, por eso quizá nos lleva un poquito más a, no a captar la idea, porque la idea ya se ha captado, ¿no? Pero sería bueno ya implementarlo en nuestra práctica diaria, ¿no? Y además que a veces los ventiladores, por decir en mi caso, también hay unos que los sensores de flujo a veces están defectuosos, ¿no? Y eso Ujú. también es lo importante, también eso, ¿no? Porque a veces, digamos, sí da la ventilación, pero no te permite censar el volumen preciso que le estás dando al paciente, ¿no? Y eso también es algo que se debe mejorar, ¿no? En las unidades. Sí, nosotros estamos muy acostumbrados y acá también, utilizar los modos ventilatorios controlados por presión. Ellos lo que hacen es manejar, los médicos programan el pico, la presión inspiratoria máxima, la PEP, y no tocar el volumen. Pero la verdad es por lo que uno está leyendo y estudiando, pareciera que es un modo mucho mejor para el prematuro, sobre todo, ¿no? Donde uno puede decir, bueno, manejo las presiones o el respirador va cambiando las presiones para que ese pulmón se distiende, o sea, ese pulmón se llene de aire, ¿sí? Adecuadamente para la oxigenación y la ventilación, ¿no? Si no, yo lo que estoy haciendo es generar mucha presión por ahí a un pulmón de más y cuando veo vino una placa, miro como enfermera y veo que ventila 8 espacios. No, ya de rápidamente hay que bajar la presión
porque tengo que evitar el riesgo que me haga un neumotórax. Pero la verdad que en la práctica y en la mayoría de los servicios manejamos todo medido controlado por presión. Este es un modo ventilatorio controlado por volumen que la verdad es mucho más, se utiliza, se conoce hace mucho tiempo, pero cierto, no sé si resistencia, cierto miedo. Hay cierto miedo. Por eso es que decía que esto deberían hacer la gente que ya tiene referencia o por ahí empezar con los pacientes más fáciles, ¿no? No por ahí un paciente tiene una hipertensión o un paciente prematuro extremo. Con ahí para empezar con pacientes un poco más fáciles eh, y ponerlo a la práctica. Consulta, alguna experiencia, algo que deseen compartir, algo que desean clarificar. La licenciada María ha estado participando muchas veces también con la licenciada Blanca de Madrid. A ver, otras licenciadas que pueden también participar. De todas O por ahí maneras, decirme, no sé, exacto, claro, en los servicios que utilizan, por ejemplo, en mi exacto. servicio, muy poco usamos esto. No todos los neonatólogos están acostumbrados a este tipo de modalidad.